Cuando tenía 8 años fui de campamento con mi grupo de scouts a algunas montañas del condado de Offaly en Irlanda. El plan era que nos dejaran en autobús, caminar por las montañas y acampar en una cabaña de madera. Era un plan sencillo con la promesa de buena comida e historias esperándonos. Pero ojalá las cosas hubieran salido como estaba previsto. Ojalá hubiera vuelto a casa con una historia que no hubiera querido ocultar durante 22 años. Me ha llevado ese tiempo contar finalmente la historia de lo que me pasó allí. Los recuerdos habían estado enterrados en el fondo de mi mente durante tanto tiempo, perdidos entre la niebla y los árboles de esos negros valles de montaña. Recuerdo que llegamos al aparcamiento llenos de charlas y emoción. Después de haber estado encerrados en el autobús durante las últimas horas, aunque me sentía aliviado por estirar las piernas, la perspectiva del viaje que me esperaba me llenaba de pavor. Verán, yo no era de esas personas a las que les atraían viajes como este, ni siquiera me atraían los scouts. Mis padres me habían presionado para que me uniera en un intento de sacarme de mi zona de confort. Con suerte, sacudirme de encima la ansiedad incesante que me atormentaba desde que me había cambiado de escuela. Yo era una persona tranquila, tenía un humor poco convencional y mis intereses eran poco comunes, al menos para los estándares de mis compañeros de clase. Eran lo suficientemente inusuales como para que me marginaran la mayor parte del tiempo. Todo lo que quería era hablar de películas de terror y videojuegos, mientras que mis compañeros querían hablar de hurling y fútbol. Ni siquiera era tan diferente de ellos. Simplemente me gustaban cosas que a ellos no les gustaban. Esas diferencias, al parecer, eran más que suficientes para justificar años de rechazo mudo, miradas sucias y sonrisas mal disimuladas cuando abría la boca. No ayudó mi sensación de pavor el hecho de que mi enemigo más evidente estuviera presente en el viaje. Su nombre era Jake Carrigan, el payaso de la clase. Hablaba demasiado y trayendo la atención de todos hacia él como de costumbre. Y por supuesto, el único que podía mantenerlo bajo control era su padre, el consejero del campamento. El consejero Carrigan era un hombre amable, atento y de voz suave, que adoraba a su hijo Jake y a su hermana menor, Breda. Había pensado en contarle cómo me trataba su hijo, pero me costaba hablar con alguien, y mucho menos presentar una queja sobre su propio hijo. Como mi único amigo de la clase estuvo ausente del viaje por un virus estomacal, recurrí a mi táctica probada y verdadera de agacharme y quedarme callado, seguir adelante siendo un objetivo lo más pequeño posible. Ahí nos recibió la consejera Murphy de los exploradores de Offaly, que conocía bien la zona y que debía guiarnos hasta la cabaña. Nos pidió que nos reuniéramos para hacer un inventario y repasar algunas reglas antes de partir. Mientras nos agrupamos, de repente sentí un olor desagradable. Era difícil describirlo, pero me vino a la mente la imagen de un zorrillo muerto que había visto en un camino rural, con la descomposición flotando en el aire, calentado por el asfalto quemado por el sol. «Ya pueden oler ese aire fresco del campo, chicos», dijo la consejera Murphy mientras aplaudía alegremente. «Hay muchos animales por aquí, así que no se preocupen por el aroma. Se acostumbrarán en muy poco tiempo. Ahora, si se mantienen juntos y nos siguen a mí y al consejero Carrigan, llegaremos a la cabaña en 45 minutos. El último que llegue tendrá que encender la hoguera». «Ay, genial, yo seré el último. Me alegrará tener algo que hacer», pensé. Mientras caminábamos, fui observando mi entorno. Enormes árboles oscuros cubrían las montañas, profundos y oscuros hasta donde alcanzaba la vista. Habíamos caminado apenas 10 minutos y ya me sentía como si estuviera adentrándome en un mundo diferente. Habría sido el escape perfecto de mi terrible día a día de no haber sido por la mala compañía. Eso y el terrible olor. No dejaba de olerlo, y cada vez que lo hacía me invadía una horrible sensación de que algo malo iba a suceder. Ya no era ajeno a esa sensación, siendo el chico ansioso que era. Estoy seguro de que muchos pudieron identificarse con esa sensación implacable de temor de que algo muy malo va a pasar pronto, aunque rara vez sucede.
Sin embargo, esta sensación era diferente. Era más una certeza arraigada en el fondo de mi estómago, tan seguramente como estos bosques estaban arraigados en las montañas. Algo se sentía mal, y seguro como el infierno que olía también muy horrible. Donde antes solo sentía pavor, ahora tenía miedo genuino. El instinto me impulsaba a fingir que estaba enfermo, a pedir que me dieran la vuelta mientras aún estaba a tiempo y retirarme al santuario del hogar. Y como siempre hacía cuando tenía miedo, mantuve la boca cerrada y seguí adelante. Llegamos en menos de una hora, aunque me pareció mucho más tiempo. Entre observar los árboles y luchar contra mi terrible miedo, Jake me atormentaba cada vez que su atención se demoraba a mí lo suficiente como para recordar que existía. Estaba seguro de que me quedaría atrás, pero no sirvió de nada. Algunos de los chicos más ruidosos querían ayudar a hacer la hoguera y se pusieron a hacerlo rápidamente. O bien se habían olvidado de reclutarme para hacerlo, o también nunca me habían notado. Cualquiera de las dos cosas me venían bien. Preparé mi saco de dormir en el rincón más discreto que pude encontrar en la cabaña. El resto del día transcurrió en un ambiente frío y aburrido. El aire era gélido, quieto y silencioso, salvo por el zumbido ambiental de todos los presentes. Creo que había disfrutado del viaje si hubiera tenido una buena compañía, alguien con quien pudiera sentirme cómodo y disfrutar de la naturaleza. Pero sabiendo lo que pasé después, me alegro de que mis verdaderos amigos no estuvieran conmigo. Me quedé en la periferia del grupo, solo y soñando despierto en un intento de pasar el tiempo más rápido. De vez en cuando me sentía observado. Levanté la vista esperando ver a Jake preparando algún comentario malicioso o una broma tonta. Pero cuando miré a mi alrededor, inevitablemente vi a la consejera Murphy observándome con una amplia sonrisa en su rostro. Estaba acostumbrado a sentirme invisible. Por alguna razón el hecho de que ella me observara me inquietaba. Lógicamente, sabía que tener a un adulto que me cuidara y que quisiera que me sintiera a gusto debía ser algo bueno, pero su sonrisa me pareció algo extraña. Me sentía en conflicto entre la inquietud y la satisfacción por el hecho de sentirme realmente visto por una vez en mi vida. Al caer la noche, la emoción por la inminente hoguera empezó a aumentar. La leña se encendió cuando los últimos rayos del sol se desvanecieron tras los árboles y la penumbra, y el mundo se quedó teñido de azul y naranja. Tenía la esperanza de que se contaran historias de fantasmas. ¿Qué clase de consejeros scouts harían una fogata y no contarían al menos una? Para mi consternación, hicieron un número de comedia improvisada sobre nada menos que un partido de fútbol. Incluso allí no pude escapar de la mediocridad centrada en el deporte de mi escuela. Pronto todos se disolvieron. Se había planeado una caminata por el bosque oscuro después de la hoguera. Todos decidieron ir, todos menos yo. Mis padres consideraron convenientemente equiparme únicamente con una vieja linterna de bombilla, cuya batería ya estaba casi agotada. Con ella se estaba agotando mi batería social, así que quedarme atrás me permitía tener aunque fuera media hora para mí solo, aprovechándolo. El consejero Kerrigan lideró el grupo mientras la consejera Murphy se quedó atrás. Mientras me resignaba a quedarme deprimido en casa, deseando estar en casa jugando videojuegos, la consejera Murphy se me acercó. ¡Oh, santo cielo! Esa hoguera fue impactante, ¿no? Aunque no hubo ni una sola historia de fantasmas. Nunca pensé que vería algo así. Yo me reí levemente en respuesta, estando totalmente de acuerdo, pero sin la confianza para continuar la conversación. ¿Te hubiera gustado una a ti también, verdad? Ella preguntó intentando sacarme de mi caparazón. Ah, sí, claro, por supuesto, tartamudeé. Bueno, resulta que conozco un lugar a la vuelta de la esquina que es un lugar ideal para contar una historia de fantasmas. ¿Qué tal si vamos a contar una antes de que todos regresen? Llevaré los malvaviscos y el chocolate caliente. Yo en realidad no quería ir, pero la idea de tener al menos un respiro de la monotonía con algo que realmente disfrutaba me atraía. Eso y la comida era uno de los pocos consuelos que tenía en ese entonces.
Un adulto que se suponía que debía protegerme me ofrecía comida y una buena historia de fantasmas. Debía haber sabido que era demasiado agradable. Caminamos por el camino por el que habíamos llegado antes, una pendiente empinada cubierta de piedras afiladas que conducía a la línea de árboles. Allí afuera, lejos de la luz moribunda de la hoguera, había una oscuridad casi total. Esperaba escuchar las risas distantes del grupo, pero todo estaba en silencio, salvo por el sonido de mi respiración mientras ascendíamos. Caminamos hacia el bosque evitando charcos de lodo. Mi linterna apenas iluminaba el mejor camino a seguir, pero la linterna LED de la consejera Murphy arrojaba suficiente luz para guiarnos adecuadamente. Llegamos a un pequeño claro. Esperaba encontrar algún tipo de espacio organizado, bancos de madera o una fogata o algo así, pero todo lo que vi fue un claro con algunas rocas que apenas servían para sentarse. La consejera se sentó y, con una amplia sonrisa en el rostro, dio unas palmaditas en una piedra como si fuera el colmo del lujo. Su rostro estaba iluminado desde un ángulo bajo por la luz pálida de la linterna, y su sonrisa me provocó más escalofríos que el aire frío de la noche de invierno. De cerca era aún más agradable. Me entregó un paquete de malvaviscos y un termo con chocolate caliente. Eché algunos malvaviscos en el termo y me senté, nervioso pero emocionado. Respiré profundamente. El aire frío de los Alpes, fresco del invierno, mezclado con el humeante chocolate caliente, y ese horrible olor de antes. Me atraganté, y mi apetito se disipó con el vapor del termo en el aire nocturno. Era peor que antes, impregnaba el aire como carne rancia en un día de verano. Mis recuerdos de aquella época no son perfectos. La mayor parte de lo que estoy contando ahora pasó como una especie de borrón medio olvidado, con ciertos momentos que lo unían todo. Por esa razón no puedo recordar completamente la historia que me contó. De todos modos no importaba, ya que era solo un señuelo. No me iban a contar una historia de fantasmas. Yo estaba en una. Mientras me contaba la historia de cuevas no cartografiadas, chicos desaparecidos y Mount People, sus ojos no vacilaron ni una sola vez. No recuerdo que parpadeara ni que dejara de sonreír. El olor solo empeoró a medida que hablaba. Yo traté de taparme la nariz, pero no hizo mucha diferencia. La linterna que había dejado sobre una roca había empezado a apagarse. Solo me di cuenta porque sucedió tan sutilmente que mis ojos tuvieron tiempo de acostumbrarse, como si estuviera en una habitación mientras se pone el sol. Yo me di cuenta demasiado tarde. La luz se apagó. Recuerdo los momentos siguientes con mayor claridad, aunque pasan borrosos. Unos breves segundos de silencio, oscuridad y un hedor nauseabundo. Recuerdo una tenue brizna de blanco en la oscuridad mientras mi respiración hiperventilada salía a borbotones en una nube de niebla. Busqué a tientas mi linterna. El miedo verdadero y el frío helado me entumecieron las manos y nublaron mi sensibilidad mucho más de lo que cualquiera de mis queridas películas de horror podría haberme preparado. Y entonces mi pulgar encontró el botón de mi luz. Hice clic con él y mi luz se encendió. Y allí, iluminado por una luz amarilla parpadeante, estaba algo que ya no era la consejera. Había un cuerpo sinuoso de carne pálida y ondulada, cubierto de tierra de bosque, cabello negro desgreñado que cubría unos dientes tan podridos como la médula de un árbol y tan viejos como él. Habían demasiados dedos y demasiadas articulaciones, el hedor de algo fermentado en las entrañas de la tierra y expulsado por ser demasiado fétido. Mi cuerpo entonces tomó el control. El instinto hizo que mis piernas se movieran con fuerza allí donde el miedo y la inocencia me hubieran obligado a permanecer clavado en el lugar. Recuerdo un aliento cálido en mi oído y el chasquido de dientes, gemidos agonizantes, como si la existencia misma de la cosa pasara dolorosamente sobre sus articulaciones demasiado numerosas. En mi pánico por escapar me olvidé de los charcos de lodo cerca de la línea de árboles. Mi pie se hundió en uno y quedé atrapado, tirando desesperadamente.
Todo mientras los golpes de manos y pies deformes se acercaban. Yo saqué mi pie hacia adelante, dejando mi zapato sumergido. Conseguí caer por la pendiente sucia hasta la carretera con espinas y zarzas sueltas que me cortaban las palmas de las manos y la cara. Piedras afiladas que me picaban el pie expuesto mientras corría hacia la cabaña, aunque no me importaba mucho con refugio a la vista. Una luz de esperanza entonces brilló entre los árboles, muchos de ellos. El grupo de exploradores había regresado de su caminata. Grité tratando de llamarlos por sus nombres, pero solo logré emitir un llanto y un lamento incoherente. Recuerdo que en ese momento me sentí extrañamente divertido al preguntarme si esa voz era la mía. Supongo que la mente hará lo que sea necesario para sobrevivir. Los rayos de las linternas se dirigieron hacia mí y los pasos veloces detrás de mí retrocedieron hasta la oscuridad de los árboles. El consejero Kerrigan corrió hacia mí, con una expresión de confusión que pronto se transformó en preocupación y miedo verdadero cuando me vio solo, hecho pedazos y temiendo por mi vida. Me acompañó hasta la cabaña y pidió a todos que permanecieran en sus dormitorios. «Oye, ve a buscar a la consejera Murphy», le dijo a uno de los exploradores más maduros, pero una respuesta salió inesperadamente de mi boca. «No, por favor, no entren al bosque». El miedo en mis palabras debió ser palpable, ya que el consejero Kerrigan optó por que todos se quedaran en casa mientras él llamaba a la policía. Trató de tranquilizarme, distrayéndome con su charla sobre encontrar mi zapato perdido cuando volviera a amanecer. Había regresado a casa cojeando y descalzo, si eso significara no tener que volver nunca más a estos bosques. No sé cuánto tiempo tardó en llegar la policía, pero fue suficiente para que Jake se pusiera nervioso. Supongo que no le gustaba que la atención no solo recayera sobre otra persona, sino que además fuera el marginado más silencioso de la escuela. Empezó a hacer payasadas, a hacerle preguntas desagradables a los guardias, y en general a comportarse como un idiota insensible y entrometido. Se puso desagradable y trató de afirmar que yo estaba tratando de hacer que todo girara en torno a mí, y que yo era el que asustó a su hermana en la caminata con esa tonta máscara. No estaba en condiciones de interrogarlo sobre lo que estaba diciendo, ni siquiera de hablar. Estaba catatónico, haciendo lo posible para mantener la calma. Recuerdo que su hermana Breda parecía profundamente molesta. Sus amigos se reunieron a su alrededor tratando de consolarla junto con su padre y me dejaron a mí para que Jake se metiera conmigo, hasta el momento en que se asomó a la ventana trasera para ver mejor a los guardias mientras buscaban en el bosque algo pertinente. Se inclinó hacia afuera, y al hacerlo se quedó totalmente paralizado. Su sonrisa traviesa se desvaneció y sus ojos abiertos parecían no comprender lo que estaba mirando. Poco a poco volvió a sentarse. Se quedó sentado un momento, absorto en sus pensamientos, un comportamiento que ya de por sí era inquietante para él. Después corrió hacia la chimenea y vomitó. Algunos de los otros le preguntaron si estaba bien, pero él no podía decir ninguna respuesta, ni una sola palabra. Solo se limitó a sacudir la cabeza y pareció intentar bloquear todo. No hace falta decir que nunca más volvía a participar en un viaje de exploración. Dejé de participar en él poco después y todos en la escuela me trataban con cierta compasión y mantenían su distancia. No era nada nuevo para mí. Jake seguía siendo desagradable conmigo de vez en cuando, pero siempre parecía calmarse inmediatamente después. Tal vez esos pensamientos lo llevaron a recordar lo que había visto en la parte trasera de la cabaña esa noche. Nunca supimos qué le había pasado a la consejera Murphy. Tampoco supe qué cosa se hizo pasar por ella, ni tuve la oportunidad de preguntarle a Breda qué era lo que había visto en la caminata. Durante 2 décadas y algo más, he tratado de seguir adelante, de poder olvidarlo todo. Pero ayer recibí un mensaje en las redes sociales de nadie menos que Jake Kerrigan. Él fue cortés, amable y comenzó su mensaje con una disculpa humilde que, según me aseguró, sería más formal y completa si acordábamos reunirnos en persona.
Yo seguí leyendo, aunque solo fuera por la disculpa inesperada. A mí me agradaría conocerlo en persona, me aseguró una vez que lo escuché. Él habló de lo que habíamos pasado como scouts y cómo quería respuestas también, para él mismo, para su hermana Breda y para los momentos difíciles que me hizo pasar injustamente. Había llegado tan lejos como para viajar hasta la vieja cabaña, ahora una ruina moldeada en las montañas que nunca era utilizada por nadie. Había investigado la zona, buscando algo fuera del lugar que pudiera indicarle la dirección correcta. Había estado allí apenas una hora, y decidió regresar más tarde para poner a prueba sus antiguas habilidades de explorador y explorar adecuadamente. Pero al salir vio algo que lo hizo alejarse del área lo más rápido que pudo. Envió una foto de lo que vio, y yo sentí escalofríos en la espalda cuando miré la imagen. Sus palabras interrogativas se desvanecieron en un galimatías mientras mi corazón latía tan fuerte como cuando huí del bosque, lejos de esa horrible cosa en ese entonces, pues colocado cuidadosamente en la puerta, hinchado y cubierto de lodo del pantano, estaba ahí mi zapato. La imagen del zapato que había perdido hace tantos años me heló la sangre. Estaba ahí en el umbral de la cabaña como si fuera un simple regalo, una invitación. Era como una palabra que dice, te olvidaste de esto, burlándose de mí e incitándome a regresar. Estaba notablemente bien conservado a pesar del pasar del tiempo, como si lo hubieran sacado del lodo y lo hubieran guardado con amor para mí durante todos estos años. Ese pensamiento me hizo regresar a ese horrible lugar en el bosque, a ese claro, frío y fangoso donde la cosa que no era la consejera Morphy me persiguió hasta el borde de mi cordura. Podía sentir el lodo helado alrededor de mi pie nuevamente, tirándome hacia abajo mientras intentaba escapar frenéticamente como un animal en una trampa. Una parte de mi inocencia quedó abandonada en ese claro junto con ese zapato. Desde aquel día los lugares maravillosos del mundo no volvieron a llamarme. Bosques y montañas, ríos y mares. Ninguno de ellos prometía aventura ni escape de la realidad mundana. Todas eran cosas oscuras para mí, donde aguardaban cosas viles y retorcidas, lejos de la luz y el calor de la civilización. Aunque aquella cosa con tantas articulaciones nunca me atrapó, una parte de mí falleció entre esos árboles negros. Fue succionada hacia el lodo y nunca más fue liberada, dejada para que se momificara hasta que permaneciera como un cuerpo infantil de pantano, encerrado lejos de toda luz y maravilla del mundo. El instinto me gritaba que me distanciara de todo aquello, a menos que quisiera volver a ser herido de esa manera. Me tomó un tiempo recomponerme mientras estos recuerdos me golpeaban como un camión. Necesité mucha fuerza de voluntad para levantar el teléfono de nuevo y leer el mensaje de Jake Kerrigan que acompañaba las fotos. Había enviado otro mensaje justo cuando yo necesitaba tranquilizarme. Debía saber que yo querría bloquearlo para siempre. Oye, amigo, mira, sé que fui un completo idiota contigo. Para ser honesto, me ha carcomido la culpa estos últimos años cuando pienso en esto. Entiendo completamente si no quieres dedicarte un minuto de tu tiempo, pero necesito hablar contigo mismo. Pero necesito hablar un tema serio con alguien. He hablado con los demás, pero no lo entienden. Solo lo recuerdan como algo dramático que le sucedió a los scouts. No les afectó lo suficiente, pero a nosotros sí. Mi hermana Breda simplemente se cierra en su cuarto cuando lo menciono. Por favor, amigo, dame la oportunidad. Necesito respuestas, y con todo respeto, creo que tú también las necesitas. Por supuesto que tenía toda la razón. A pesar de no querer volver a hablar de ese incidente, había estado sobrevolándome durante todos estos años, siempre presente en mi mente, en mis sueños y observándome desde los bosques, de los cuales hay demasiados donde quiera que miro. Yo tenía que verlo. Era uno de esos pubs viejos apropiados para un puñado de lugareños selectos que prácticamente vivían ahí con algún que otro evento deportivo. Era mucho antes de la hora de la apertura, pero Jake era el gerente y ejerció su posición para dejarme entrar. Me sirvió algunos tragos de cortesía y me preguntó cómo estaba.
A pesar de nuestra animosidad pasada, charlamos como si fuéramos viejos amigos. El tiempo y el trauma parecían ser una excelente base para el respeto mutuo. Las pausas incómodas se hicieron frecuentes a medida que los tragos de cerveza negra se asentaban. Se movió inquieto, llenando el silencio con murmullos de «claro que sí», el eterno relleno de silencio de la conversación irlandesa. Bebió la cerveza negra antes de que se asentara. Un barman nunca lo haría. Estaba claro que estaba ocupando su boca con la bebida en el lugar con las palabras necesarias para abordar el tema candente, así que decidí romper el hielo. «Oye, ¿por qué tu hermana Breda se cierra cuando le mencionas sobre todo esto?», pregunté. Se tomó un momento para responder. «Bueno, ahora tiene sus propios hijos. Supongo que no le gusta nada relacionado con lo que nos pasó cuando estábamos cerca de ellos. Ahora es muy pintoresca. Una verdadera madre de las redes sociales. Lleva consigo todo lo que vio todos estos años, así que supongo que le da un miedo terrible que sus propios hijos lleven algo horrible como eso». «Sí, pero ¿qué vio Jake?», pregunté. «Oh, santo cielo», suspiró mientras buscaba debajo de la barra y sacaba una vieja videocámara. «Muy bien, amigo, hay que sentarnos para ver esto». Lo hicimos y él preparó la cámara. Estaba revisando mis viejas cosas de los scouts en el ático y me encontré con la cámara de Breda. Decidí cambiar las baterías y mirar las imágenes, ver si había algo que Breda quisiera conservar antes de que la cámara se dañara o algo así. Estoy a punto de mostrarte lo que ella vio. Ante esas palabras, un escalofrío me recorrió la espalda ante la perspectiva de ver algo que solo había visto en mis pesadillas durante tantos años. ¿Habría visto ella lo mismo que yo? ¿Habría visto algo parecido? Sabía en el fondo que ella había visto algo. Sabía en el fondo que ella había visto algo, hermano. Le pedí que lo viera, pero como dije, siempre se cerraba. La cámara desapareció y pensé que la había tirado a la basura. No tuve valor para seguir insistiendo en el asunto. Quería olvidarlo y seguir adelante. Todos lo queríamos hacer, incluyendo papá. Él dijo. Jake encendió la cámara y seleccionó el videoclip. Lo observé sin decir una palabra, demasiado paralizado por el miedo y la curiosidad como para pedirle que esperara. En la pequeña pantalla LCD se reproducían imágenes granuladas, una pantalla negra ruidosa e interrumpida por ocasionales luces de linterna y caras infantiles. Breda y sus amigos conversaban, emocionados pero asustados por estar en un lugar tan inquietante en compañía de los demás. Entonces Breda se detuvo para atarse los cordones. «¿Qué esperan? ¡Deténganse!». Ella chilló mientras sus amigos la dejaban juguetonamente detrás del grupo, sola en la oscuridad. Se inclinó y colocó la cámara y la luz de modo que se apuntaran hacia su zapato mientras ataba los cordones. Pasaron segundos muy largos mientras el bosque se hacía visible detrás de ella. Esperaba ver algo y mi corazón casi dio un vuelco. Todo cuando el grano visual me infundió una sensación de temor, de miedo a los rostros que no estaban allí. Con los cordones atados tomó la cámara y la linterna. Se dispuso a alcanzar el grupo y entonces el micrófono captó un sonido cercano. Fueron el de ramas de árboles crujiendo bajo los pies. Breda se giró y ordenó a sus amigos que salieran y dejaran de asustarla. «Oigan, chicos, por favor, esto ya no me agrada. Shannon, yo puedo ver tu cabeza. Dejen de jugarme una broma», dijo. A mí se me revolvió el estómago. Detrás del tronco de un árbol se veía una frente pálida. Como en cámara lenta, una cara se deslizó hacia adelante. Breda gritó tan fuerte que el micrófono de la cámara lo registró como un zumbido agudo. No hubo mucho más tiempo para distinguir los rasgos de la cosa. No ayudó que Jake tuviera que dejar la cámara porque le temblaba demasiado la mano. La observó mientras yo lo hacía, con una mano sobre la boca mientras su rodilla se movía nerviosamente. Lo que vimos ahí fue un cuello serpenteante demasiado largo. Tenía los ojos demasiados pequeños, incrustados en una carne pálida cubierta de suciedad.
cabello negro enmarañado, muy parecido al de la cosa que me perseguía, y una sonrisa maliciosa, como si el grito de Breda fuera música para sus oídos. El resto del clip consistió en Breda corriendo hacia el grupo, contándoles frenéticamente sobre la cara que vio, sus amigos consolándola y apagando rápidamente la cámara una vez que el grupo comenzó a regresar al campamento. Jake y yo nos quedamos sentados en silencio durante un largo minuto. Jake fue quien lo reveló. Oye, amigo, pensé que era una máscara por la forma en que Breda lo describió. Debería haber visto el video hace años, pero como dije, ella siempre se cerraba en el tema cuando lo mencionaba. Pensé en buscar la cámara yo mismo, pero no pude hacerlo. Solo logré reunir el coraje después de todos estos años, cuando lo encontré por accidente. Él se rió como si se avergonzara de algo que creía que debería ser una tontería. Ambos sabíamos que no lo era. Oye, Jake, necesito saber una cosa. ¿Pero qué fue lo que tú viste por la ventana de la cabaña hace tantos años? De repente, la sonrisa de Jake se desvaneció levemente. Se dio una palmada en el regazo, respiró profundamente y se bebió su trago de un solo jalón. Con un dejo de satisfacción susurró las palabras: ¡Oh, carajo! Y procedió a buscar un poco de whisky en la barra. Bebió un trago y señaló la botella. «Dame otro». Yo le serví uno y esperé su respuesta. Bueno, entonces llegaron los guardias y estaban buscando por el bosque. Nadie dijo nada. Tenía una curiosidad tremenda y supongo que las emociones encontradas me pusieron nervioso. No podía quedarme quieto. Cuando papá me dijo que no los molestara, me dieron ganas de molestarlos más. Mira, yo levantaré las manos y diré que fui un poco tonto, pero te alegrará saber que lo que vi me enseñó buenos modales, respondió. Sirvió un poco más de whisky con manos temblorosas. Al fondo había un búnker de madera para almacenar leña. Los guardias estaban peinando el bosque, pero vi a algunos de ellos de pie alrededor del búnker. Estaban moviendo cosas. Pensé que eran trozos de leña. Uno de los haces de luz de la linterna se movió por la escena en el momento en que uno de ellos sostenía un trozo de leña. Solo que este no era un trozo de leña. ¡Oh, no! Bebió un trago de whisky que tenía intención de beber y con una exhalación intensa miró hacia abajo, dentro de su vaso vacío mientras bebía las últimas gotas. Su voz entonces se redujo a un susurro. Yo vi a la consejera Murphy mirándome directamente desde las manos de los guardias. En ese momento se me revolvió el estómago cuando uno de los viejos misterios de aquella horrible noche finalmente había sido resuelta. Fuese lo que había tomado la forma de la consejera Murphy, claramente la habían eliminado, metiendo sus restos desmembrados en el búnker. No sé si lo sepas, amigo, pero los Scouts se disolvieron poco después de que todo eso sucediera. Mi padre no pudo soportarlo. Los Scouts lo mantenían ocupado, lo alejaban de la bebida. Así que cuando los padres, comprensiblemente, no quisieron enviar más a sus hijos, él se lo tomó muy mal. Dijo: «Oh, lo lamento mucho, Jake». «Oh, no, tranquilo, eso iba a pasar y no fue culpa de ninguno de nosotros». Se movió al asiento al otro lado de la mesa y me miró fijamente. «Te he mostrado lo que vio Breda. Ahora necesito saber lo que viste tú», dijo. Había severidad en sus ojos, una necesidad ardiente de saber lo que yo vi, pero no era una mirada cruel, eran los ojos de alguien que sabía cuánto desconocía. Él continuó. «Recuerdo que salimos de excursión con mi padre, te quedaste con la consejera Murphy. Cuando regresamos, tú estabas huyendo del bosque y llamaron a la policía. Mi versión es que la eliminaron. Papá me mostró el recorte de periódico cuando eso sucedió. Los guardias le dijeron que creen que inventaste una historia para lidiar con el hecho de que sobreviviste a quien quiera que te atacó a ti y a la consejera. Tuvieron que atraparlo durante una borrachera particularmente dura, e incluso entonces costó mucho convencerlo de que hablara de esto. Hasta el día de hoy todavía cree que el asesino está allá afuera. Bueno, en realidad no está equivocado, ¿cierto?».
No, no lo está, afirmé. Así que eso es lo que los guardias pensaron de mis respuestas, que yo estaba inventando cosas solo para sobrellevar la situación. Yo me burlé y sacudí la cabeza. Supongo que no puedo culparlos. Yo tampoco me creería. Pero la historia que les conté era la cierta. Algo se puso la piel de la consejera Murphy y me atrajo a esos bosques mientras estaba solo. No tengo ningún video que lo demuestre, pero puedo decir que no fue muy diferente de lo que vio Breda. Sí, amigo, yo te creo, dijo Jake solemnemente con certeza. No dejaba de pensar en ese día una y otra vez. Me quitó el sueño, pero se me ocurrió algo, el búnker de la leña. ¿Te diste cuenta de que nunca tuvimos que ir allí ni una sola vez? Dijo. ¿Ajá? ¿A qué te refieres? ¿Qué quieres decir? Sí, cuando llegamos ya habíamos apilado toda la leña que necesitábamos para la hoguera. Era más que suficiente para que no tuviéramos que ir al búnker. Con esas palabras, otro escalofrío recorrió mi columna al darme cuenta de que la malicia calculada estaba en juego. Yo le conté sobre el tiempo que pasé en el claro con la cosa con demasiadas articulaciones, y la historia que me contó sobre la gente del montículo durante el breve tiempo que adoptó la forma de la consejera Murphy. Los habitantes de los montículos, así que podría haber incluso más, y tenemos una idea de cómo piensan. Sin embargo, todavía no sabemos por qué hacen lo que hacen. Yo los llamaría animales, pero los animales nunca podrían entendernos lo suficiente como para elaborar un plan como ese. Probablemente los han estado haciendo todo este tiempo. ¿Quién sabe cuántas personas desaparecidas fueron eliminadas en realidad por ellos? Un silencio sombrío se cernía sobre nosotros mientras pensábamos en cuántas personas podrían haber sufrido a manos de los habitantes de estas cosas. ¿Cuántos niños como nosotros? Yo quiero eliminarlos, dijo Jake rotundamente. Miré hacia arriba con sorpresa. Si te preguntas cuál es el objetivo final aquí, es exactamente eso, amigo. Quiero cazarlos y eliminarlos. Todo por los años de trauma que nos infligieron, por quitarle la felicidad a mi padre y para vengar la vida de la consejera. Entiendo si no quieres unirte a mí. Esta es mi elección y nunca esperaría que te levantes y dejes tu vida para encargarte de esto en mi nombre, dijo. Yo murmuré algunas disculpas a medias, con el corazón acelerado mientras tarareaba y vacilaba ante la posible realidad de volver a entrar en esos árboles oscuros. Pero mientras hablaba, mi corazón se aceleraba con un fuego que no había sentido en muchos años. Quería hacerles daño. Quería dislocarles cada articulación en venganza por una infancia arruinada. Y yo no pude evitar decir, está bien, vamos. Ya he llamado al trabajo para decir que estoy enfermo. Saldremos mañana a primera hora. Deséenme suerte. Al día siguiente, Jake se detuvo en su coche, con los faros delanteros iluminando las gotas de lluvia helada en la luz azul de un amanecer nublado. Habíamos acordado encontrarnos temprano. El viaje a las montañas era bastante largo y queríamos disfrutar de la mayor cantidad de luz solar posible. Salió del coche con café en la mano y extrañamente animado. «Buenos días, tengo algunos regalos para ti», dijo. Abrió el maletero y vi un pequeño arsenal. Había un rifle de caza y una escopeta rodeados de su respectiva munición junto con un surtido de cuchillos y herramientas. Verás, solía ir de caza con uno de los muchachos antes de que fuera a prisión. Me dijo que me ocupara todo por él. Estoy seguro de que no le importará que le demos un buen uso mientras él no está. Después de todo, estamos de caza. Seguro que para esto sirven, dijo. No quería hacer ninguna pregunta sobre el amigo de prisión de Jake, ni tampoco me interesaba saberlo en ese momento. Ahora tenía lo que no tenía cuando era pequeño, el poder de contraatacar. Asentí con la cabeza en señal de aprobación silenciosa, y Jake imitó mi gesto con una sonrisa de deleite. Nos subimos al coche y seguimos nuestro camino. Pasamos el tiempo en la autopista poniéndonos al día, preguntándonos cómo nos había ido en la vida, las trivialidades que nos habíamos saltado porque nos habíamos dejado llevar por nuestros planes.
Trabajo, familia, algunas risas sobre momentos nostálgicos de la escuela. Me había olvidado de los buenos momentos, tan absorto en los malos. Ojalá hubiéramos podido seguir charlando así, pero las oscuras montañas que se recortaban contra el cielo gris de la montaña a lo lejos era un recordatorio constante de lo que había que hacer. Vi sus valles profundos donde la luz de la mañana no llegaba. Sentí un escalofrío en la espalda a pesar del calor del coche. Sentí como si estuvieran observándome desde el mar de árboles negros que cubrían la cara de la montaña, incluso desde esta distancia. Jake señaló una bolsa a mis pies. Oye amigo, ahí hay una computadora portátil en la bolsa. ¿Puedes encenderla? Necesito que veas algunas cosas antes de que lleguemos. Hay una carpeta en el escritorio. Ábrela y mira lo que hay allá adentro. Hice clic en la carpeta, simplemente titulada Cosas de Scout. Dentro había una colección de archivos, imágenes y archivos PDF de artículos de periódicos de internet y archivos escaneados en papel. Jake los había organizado por fecha. Nunca habría pensado que tendría la capacidad de molestarse en hacerlo, a juzgar por sus comportamientos pasados y su trabajo escolar. Evidentemente esto lo había consumido hasta el punto que se obsesionó demasiado con cada detalle. Los archivos enumeraban informes de personas desaparecidas, comenzando poco después del viaje de nuestros exploradores. La primera, por supuesto, fue la consejera Murphy. Después de ella aparecieron personas al azar: excursionistas, campistas y ciclistas. Junto con estos informes habían capturas de pantalla de foros en los que se veía gente discutiendo leyendas urbanas y hablando de todas las personas desaparecidas en las montañas. Un usuario llamado Dealbreak05 afirmó que investigarían y grabarían todo el asunto. Hice una mueca cuando el siguiente archivo era un informe de desaparición de un tal Dylan Bracken de 19 años. El informe final está fechado el mes pasado. «Todos estos años», dije. «Sí, llevan haciéndolo desde el viaje de los exploradores. No pude encontrar mucho más de años anteriores. Supongo que tuvimos la mala suerte de ir a ese viaje al mismo tiempo que aparecieron estas cosas», respondió. «Entonces, ¿de dónde salieron? Tiene que haber algún lugar en el bosque donde se queden. ¿No hay cuevas en las montañas?», respondí. «Sí, yo los busqué y solamente hay una y es diminuta. Además, está bastante alejado de la cabaña, en el medio de un campo de un granjero, pero es lo único que conozco. Así que podría haber más», le contesté. En poco tiempo estábamos avanzando por las carreteras de montaña con fuertes gotas de lluvia cayendo de las ramas bajas contra el parabrisas. Miré fijamente el bosque con la respiración entrecortada por el miedo a ver algo que me devolviera la mirada. Mi mente corría a toda velocidad mientras pensaba no solo en el bosque que ahora nos tenía en sus garras. Oh no, sino también en las cuevas que podrían estar en las profundidades de esta. Mientras descendíamos por una pronunciada pendiente, la cabaña apareció ante nosotros. Tenían las ventanas rotas, negras y sucias por el paso del tiempo. Estaban pintadas sin sentido. La valla del patio estaba astillada y dañada. Había un agujero en el techo causado por una rama que salió volando por las tormentas de años pasados. Cuando Jake apagó el coche, un silencio inquietante se apoderó del valle. La luz grisácea difusa del cielo nublado le daba a la escena una atmósfera de ensueño. Me sentí como si estuviera entrando de nuevo en una de mis muchas pesadillas. Si entraba en la oscuridad impenetrable de la puesta de la cabaña, me despertaría de golpe, con el corazón acelerado y empapado en sudor frío. Bueno, ahora imagina lo fuerte que latió mi corazón cuando de repente un zorro salió corriendo de la puerta, asustándonos a ambos. Jake y yo nos miramos y nos reímos de nuestra total pérdida de compostura. «Oye, sigue corriendo, pequeño tonto, sigue corriendo», le gritó juguetonamente detrás del zorro. Recuperamos 2 linternas del maletero del coche y entramos a la cabina. Al menos esta vez tengo una linterna que funcionaba.
El aire era una mezcla salvaje de aire de montaña putrificada por la lluvia, moho y madera pudrida que habían perdurado durante décadas. Nos llegaba a la cara acompañado de indicios de un antiguo incendio. Una luz gris brillaba a través del agujero en el techo y las gotas de lluvia caían sobre los restos de una vieja tienda de campaña, ahora hinchada y empapada. Nuestras luces se reflejaban en las viejas latas y botellas de cerveza que salpicaban el suelo. Quien haya creado este desastre no había estado aquí en años. Quedaba por ver si fue por voluntad propia o se lo llevaron. Exploramos el resto de la cabaña. Las escenas del pasado viaje de los exploradores se reproducían ante nuestros ojos mientras observábamos los espacios muertos, que eran todo lo que quedaba de ella. Las tablas de madera deformadas donde se colocaban los sacos de dormir, el rincón donde se apilaban los sacos llenos de ropa de abrigo y una docena de almuerzos empaquetados con cariño. El fuego que alguna vez se suponía que surgiría con estas noches frías, ahora solo era un montón de hollín húmedo y ramitas viejas. El silencio se apoderó de nosotros mientras estábamos perdidos en el recuerdo, deambulando y recordando. Salí a la calle sin que me importara la lluvia. En la parte de atrás vi a Jake de pie junto a los restos destrozados del búnker de madera. Miro hacia abajo con los ojos muy abiertos, perdido en el horrible recuerdo de lo que vio adentro. Sabía de quién eran los ojos que lo miraban en su ensoñación. «Oye, Jake», dije. Él sacudió la cabeza y se puso firme, aparentemente contento por la interrupción. Sí, lo siento. ¿Por qué no me muestras en el bosque dónde te atrajo la consejera? Es demasiado temprano, le respondí. Ambos nos reímos, en parte por el mal chiste y en parte por el simple hecho de que nos apetecía reír. Los dos estábamos más nerviosos de lo que nos gustaría admitir por estar ahí. Nos pusimos las chaquetas impermeables ligeras, pero con las capuchas bajadas. Teníamos que estar alerta. Jake tomó su rifle de caza, siendo el tirador más experimentado de los dos. Y él me dio una escopeta. Me mostró los conceptos básicos sobre cómo usarla, pero acordamos no practicar, por miedo a delatar nuestra presencia si es que no nos habían detectado. Armándome de valor lo llevé cuesta arriba, hacia el claro donde me habían atacado. Mi corazón empezó a latir con fuerza y traté en vano de convencerme de que se trataba simplemente de la subida. Pero cuanto más me acercaba, más náusea sentía y más me temblaban las manos. Piedras fantasmales se clavaban en la planta de mis pies mientras recordaba el frío camino bajo mis pies descalzos mientras corría. Mi corazón dio un vuelco en mi pecho cuando casi pisé el mismo trozo de pantano que me tenía atrapado hace tantos años. Nos acercamos al claro y vi que seguía exactamente igual que hace muchos años. Escudriñé el lugar en busca de algo que llamara la atención y fue entonces cuando me llegó el olor. Ese hedor espantoso. Era el mismo que asaltaba mis sentidos cada vez que esa cosa empezaba a despertar sus apetitos depravados. Sin embargo, era tenue y lo llevaba la brisa que bajaba las colinas. Por si te lo estás preguntando, así es como huele, le dije a Jake sin apartar la vista del bosque. Ese olor es lo que te permite saber que la máscara ya se está cayendo. Así es como huelen estas criaturas realmente. Pero cuando mostró su verdadera forma me dieron ganas de vomitar. Muy bien, hay que seguir así. Se arrepentirá esa cosa de oler tan mal si nos lleva directo al maldito cabrón, dijo. Seguimos adelante cuesta arriba, con los ojos tan abiertos y la nariz alerta, mientras a regañadientes seguíamos el olor. De pronto llegamos a un gran claro. Era una zona pantanosa rodeada de árboles. Grandes piedras salpicaban el perímetro, la mayoría hundidas en el lodo y cubiertas de musgo. Formaban un anillo perfecto alrededor de la línea de árboles. Cualquier transeúnte podría haberlas pasado por alto, tan hundidas en el suelo que estaban, pero alguna vez podrían haber sido más altas.
En el centro había una gran grieta estrecha en el suelo. Era una boca dentada en la tierra, con dientes de piedra cubiertos de ramas y musgo colgante. Apenas lo notábamos, salvo por el musgo húmedo que colgaba más abajo gracias a la lluvia y que dejaba al descubierto la oscuridad que había debajo. Quitamos el musgo, las ramas y nos enfocamos en nuestras linternas hacia las profundidades. La grieta se curvaba hacia afuera del camino de la luz, lo que nos dejó sin saber qué tan profundo estaba. «Tengo justo lo que necesitamos. Hay que volver al auto por un minuto», dijo. Regresamos pronto con algo de equipo de escalada. Jake ató la cuerda alrededor de una de las piedras verticales, tirando de ella con fuerza hasta que estuvo seguro de que nos sostendría. «¿Piedra, papel o tijera para ver quién inicia?», sugirió con una risa nerviosa. Yo me ofrecí a ir primero, agarrando la cuerda antes de que Jake pudiera protestar, y mientras mis nervios aún estaban firmes. La cueva tenía una pendiente, por lo que pudo descender en rapel con bastante facilidad. Era difícil concentrarse debido al olor desagradable que subía desde las profundidades. Seguí mirando hacia abajo, tratando de mantenerme alerta por algo si se acercaba corriendo desde la oscuridad. Llegué al fondo poco después. La cueva se había curvado desde la entrada en una curva que impedía que recibiera luz. Me quedé de guardia iluminando el descenso por mi linterna y mirando hacia atrás de vez en cuando, ya que las gotas de agua de la cueva me jugaban una mala pasada. Una vez que Jake pisó tierra firme, continuamos avanzando por la cueva. La cueva serpenteaba un poco más hacia la tierra y descendía suavemente hasta abrirse paso en una gran caverna. La caverna era más profunda de lo que hubiéramos imaginado. Un anillo de saliente rocoso lo rodeaba hasta donde alcanzaba la vista, y todo lo demás era un abismo rocoso. Cerca de nosotros vimos montones de escombros, bolsas, tiendas de campaña, ropa andrajosa de sucio barro viejo y sangre, además de los restos que yo podría haber pertenecido si no hubiera sido lo suficientemente rápido hace años. Entre la pila había una cámara empapada por la exposición al agua que goteaba de la cueva. La abrí con la esperanza de encontrar algo más. Las entrañas de la cámara estaban prácticamente oxidadas, y el verde cardenillo me indicaba el destino de la tarjeta de memoria. «Probablemente ese sea Dylan Bracken. Dijo que iba a grabar su búsqueda», dijo Jake. «Oh, probablemente no aprenderé mucho de esto. La tarjeta SD ahora es solo una astilla de óxido». Entre la pila encontramos más objetos inusuales. Una placa de metal oxidada hasta casi desmoronarse. Unos ganchos igualmente oxidados atados a una cuerda vieja y deshilachada. La placa de metal parecía ser una armadura, como la coraza de un caballero medieval, pero menos ligera y menos tosca. Me giré hacia Jake con la intención de preguntarle que qué pensaba de aquellos trozos de basura, y mi corazón se detuvo en seco. Pues enroscado detrás de él había un bulto serpenteante de carne pálida. Tenía una sonrisa repugnante de labios negros y colmillos podridos, todo envuelto en un pelo negro enmarañado. Jake siguió mi mirada y saltó hacia adelante de inmediato, optando por no girar la cabeza para no transmitir su salto, pero la cosa era demasiado rápida. Envolvió el muñón de su cola alrededor de sus piernas, arrastrándolo hacia atrás y haciéndolo tropezar. Soltó el rifle y la linterna y quedó atrapado en un forcejeo desesperado con la criatura. Apunté con la escopeta, pero la lucha era demasiado caótica. La cueva demasiado oscura. La escopeta podría haber alcanzado a Jake. Intenté acortar la distancia para disparar a quemarropa, pero la linterna descartada de Jake iluminó algo que se acercaba desde las profundidades de la cueva. Algo con demasiadas articulaciones que se dirigía directamente hacia mí. Yo retrocedí presa del pánico y tropecé con los escombros que había detrás de mí, mientras el ruido de muchas manos se dirigía hacia mi persona.
Conseguí disparar un tiro bien ubicado a lo que podría haber sido la cara de la criatura. De repente, una salpicadura de sangre salobre se esparció por el suelo de la cueva, pero la criatura siguió avanzando frenéticamente. Caía al suelo y una docena de manos arañaron y golpearon con un frenesí febril la comida que les había negado hace casi 2 décadas. Golpeé, arañé y mordí en un intento sin sentido por sobrevivir. Mis sentidos se inundaron de adrenalina y el hedor de la carne de la cosa. Yo extendí los brazos a mi alrededor mientras unas manos con dedos de gusano me agarraban la garganta, intentando desesperadamente apoderarse de cualquier pedazo que pudiera ser mi salvación. Mis manos se posaron sobre un metal frío y escamas de óxido. A ciegas lo lancé contra la masa de criatura, y la cueva se llenó del sonido metálico y los chillidos enloquecidos de la criatura. Era un lamento de dolor y rabia, un barrido humano que parecía surgir de múltiples gargantas llenas de flemas a la vez. Agradecido, inhalé bocanadas de aire viciado mientras la bestia me soltaba. Me puse de pie tambaleándome y preparé el metal como escudo o garrote, lo que fuera necesario primero. La criatura se retorció de dolor y desprendió vapor de una extraña marca de quemadura donde el metal chocó con su pálida carne. El hedor a despojos quemados llenó la cueva. Me di cuenta del poder que tenía ahora. Tomé la cosa de hierro atado con una cuerda y se lo arrojé a Jake. «Jake, tienes que clavarle el hierro. El hierro le causa daño». Pensé que me había oído durante su forcejeo. Tenía que concentrarme en atacar la cosa que tenía frente a mí. Corrí hacia ella, estampando el metal en la carne de su cuerpo, causándole quemaduras graves en el cuerpo donde lo golpeé, y provocando graves llagas inflamadas en su piel donde lo rocié. Por un momento perdí el control. Lo golpeé contra el suelo de la cueva, marcándolo con mi ira una y otra vez por una infancia robada. Al poco tiempo quedó reducido a un montón de carne chisporroteante. Me temblaban las manos, cubiertas de sangre salobre y escamas de óxido. Necesitaría una vacuna contra el tétanos, pero puedo asegurarles que valió la pena. Miré a Jake y lo vi infligiendo un castigo similar. Había abierto una serie de heridas en el cuello serpenteante de la criatura, y ahora estaba a horcajadas sobre ella mientras ésta intentaba desesperadamente escabullirse. La apuñaló una y otra vez, avanzando hacia arriba hasta que dejó la cabeza en su lugar. Claramente no quería que muriera demasiado rápido. «Esto es por mi hermana Breda, maldito», dijo. No pude evitar reírme cuando él silenció los gritos de la criatura para siempre. Él pronunció esas palabras como si fuera un niño al que le rompió el corazón a Breda en lugar de una monstruosidad de otro mundo. La euforia de mi propio mundo y de sus palabras con lo que nos enfrentábamos me hicieron reír a carcajadas. Una vez que recuperó el aliento, Jake hizo lo mismo. Allí en la oscuridad de la caverna, entre nuestros enemigos de la infancia, ahora destrozados y eliminados, recuperamos al menos algo de la inocencia que habíamos perdido. Más tarde abandonamos la caverna y alertamos a las autoridades locales de su presencia. Le dijimos que era profunda y algo escondida, y que los excursionistas o los chicos podrían quedar atrapados o lesionados debido a ella. No pasó mucho tiempo antes de que pusieran una valla metálica alrededor rematada con púas. No sabíamos qué profundidad tenía la caverna, ni si había otras entradas u otras criaturas. Por ahora esperábamos que el hierro mezclado con la valla de acero hiciera tanto como el hierro antiguo que habíamos convertido en arma contra las criaturas, aprisionándolas dentro de su cueva. Puede que me propusiera buscar respuestas, pero supongo que era natural que no las encontrara. Pero sí encontré una especie de alegría despreocupada mientras destruía a la criatura, una alegría infantil que no había sentido en décadas. Los bosques, las montañas y los lugares oscuros del mundo todavía me llenan de un fantasma de miedo infantil, pero ahora también me llena de emoción. Disfruto del miedo, disfruto de las amenazas, y ahora mi compañero cazador y yo disfrutaremos cazando más de estas cosas.
Cambio y fuera. Welcome, stranger. We have not met before. We are Repulsive. So glad you came to visit us. So glad. We make music for people who want to feel alive. You can use our music for your creative content. You can use our music.